Hola mi gente, bienvenidos a un curso más de Microsoft Excel desde cero. Continuamos con el mismo archivo de la clase pasada. El día de hoy vamos a explicar ordenar y filtrar. Estos botones se encuentran en la pestaña de inicio, en el apartado de edición. Aquí dice ordenar y filtrar. O también se encuentra en la pestaña datos. Aquí se encuentran en ordenar y filtrar. En primer lugar, vamos a explicar los filtros, que sirven para ocultar información que no queremos y enfocarnos solo en lo importante. En primer lugar, vamos a aumentar una nueva fila y para usar el tema de filtro tenemos que ubicarnos dentro del rango y ponemos el botón de filtro. Si nosotros no nos ubicamos dentro del conjunto de datos, voy a deshacer esta acción para que puedan ver, y nos ubicamos en la parte superior y ponemos filtro, nos sale un mensaje de error. También podemos usar el atajo de teclado Control Shift más L. Y como pueden ver, se encuentran unos iconos en cada una de las columnas. Vamos a hacer un ejercicio de práctica para explicarle lo que significa el filtro. Supongamos que el gerente quiere saber cuántos pedidos se vendieron en la región norte entre marzo a mayo del 2025, con valores superiores a $3.000. Entonces, acercamos nuestro cursor al botón de autofiltro en la región, damos clic y solamente seleccionamos la que corresponde a norte. Entonces, quitamos la de seleccionar todo y damos clic en norte y ponemos aceptar. Podemos ver que solo se muestra la región norte y en la parte izquierda los números han vuelto azules y hay algunos que no están. Además que en la celda región existe un pequeño icono de embudo que significa que se ha aplicado el filtro a esa columna. Se puede usar múltiples filtros a un conjunto de datos. Vamos a fecha, hacemos clic en el desplegable y podemos ver que están los años 2024 y 2025. Y asimismo en el signo más están los meses asociados a ese mes en el cual tenemos información y los días. Entonces, damos clic en seleccionar todo, solamente marcamos de marzo hasta mayo y ponemos aceptar. Por último, en la columna total debo filtrar los valores mayores a 3.000. Damos clic y en vez de estar filtrando uno por uno, ponemos aquí filtros de números mayor que. Existen varias opciones. Entonces ponemos mayor que, le ponemos el valor de 3.000 y damos aceptar. Entonces tenemos 5 ventas que corresponden a la región norte en fecha de 2025 de marzo a mayo y valores que superan los $3.000. Para borrar los filtros podemos hacerlo uno por uno. Que damos clic en cada uno de los embudos y ponemos borrar filtro de región y solamente se ha borrado ese filtro, pero no vamos a estar borrando uno por uno. Solamente cogemos en la pestaña datos y ponemos este atajo que dice borrar y se borran automáticamente todos los filtros, o usamos el atajo de teclado Control Shift más L y se borran todos. Una forma de realizar un filtro rápido es dando clic derecho en la celda que solo queremos visualizar esa información. Por ejemplo, queremos solo el canal online. Entonces nos ubicamos en cualquier celda que tenga la palabra online, ponemos clic derecho y damos clic aquí en que dice filtrar y filtrar por valor de la celda seleccionada. Vamos a quitar nuestro filtro, vamos a borrarlo y aquí pueden darse cuenta que en la columna B existe una forma secuencial por ID y venta, pero nosotros queremos ordenar de forma secuencial por los nombres de los clientes. Entonces damos clic aquí también y podemos poner de ordenar de la A a la Z. Y nos sale el siguiente icono con flecha hacia arriba, que viene a ser el orden ascendente. En cambio, si lo ponemos de la Z a la A, es con flecha hacia abajo, es decir, con orden descendente. Asimismo, para usar las herramientas de ordenar, siempre tenemos que ubicarnos en nuestro conjunto de datos, porque sucede exactamente lo mismo que en filtro si nos ubicamos en otra celda.
nos sale un error. Entonces nos ubicamos en nuestro conjunto de datos y ponemos el botón de ordenar. Nos sale un cuadro de diálogo y como pueden darse cuenta, en la fila número 3 no se encuentra sombreado porque reconoce que son encabezados, que es este check que se encuentra en la parte de aquí. En columna ordenar se encuentran todos los encabezados que tenemos en nuestro conjunto de datos. Aquí se encuentra la ordenar según por valores de celda, por color, y aquí cambia si es un valor un texto o algún número o alguna fecha. Entonces, queremos ordenar por cliente, valores de celda y en orden ascendente. Podemos agregar más niveles. Damos clic aquí en agregar nivel. Luego ponemos en total, valores de celda y de mayor a menor. Y finalmente ponemos otra vez agregar nivel por fecha y de más antiguo a más reciente. Y a modo de ejemplo, podemos eliminar también un nivel. Nos ubicamos en el nivel y ponemos clic aquí que dice eliminar nivel. Y el nivel que se encontraba en la parte de abajo sube. Volvemos a colocar los niveles que teníamos. Ponemos agregar nivel, total, de mayor a menor. Y aquí podemos subir el nivel. Y damos clic en aceptar. Y como pueden darse cuenta, nuestros datos se han ordenado primero por el nombre del cliente, luego por total y finalmente por la fecha. Entonces damos por finalizado esta explicación de ordenar y filtrar dentro de un conjunto de datos. Los invito siempre a suscribirse, a darle me gusta y no se olviden de compartir. Muchas gracias. Hasta luego.